Vamos a presentar un poco para quienes no conocen, todavía no tienen el gusto de Lupe Batallán, un poco de su semblanza. Lupe Batallán es una escritora conservadora argentina, católica y antifeminista. Ha publicado sus investigaciones sobre temas de aborto, eutanasia y próximamente pornografía y prostitución. Durante su trayectoria, ha sido invitada a distintas universidades latinoamericanas a debates y conferencias, medios de comunicación tanto locales como internacionales y al Congreso argentino y a los senados mexicano y colombianos para exponer referentes a este tema. Reiteramos nuestro aplauso y cordial recibimiento a Guadalupe Batallán. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a todos por venir acá. Me tengo que ahora poner todas las cosas que necesito acá arriba. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la pornografía, porque la verdad es que es un tema que lamentablemente es una realidad para la mayoría, por lo menos de los jóvenes del mundo, ¿no? Estamos hablando de que cerca del 70%, un porcentaje mayor al 70% según las últimas encuestas, de los hombres son consumidores habituales de pornografía. Esto quiere decir por lo menos más de una vez al mes. El otro 30% probablemente en algún momento de su vida haya consumido pornografía. ¿Cómo saca esto? Ahí está. Seguramente el 30% restante haya consumido en algún momento de su vida pornografía, pero actualmente no lo hace. Y en el caso de las mujeres, el porcentaje es un poquito superior al 30%. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que lamentablemente todos nos hemos cruzado en algún momento con la pornografía y la mayoría de los hombres lo han consumido. Entonces, si es un tema tan normal, ¿por qué no hablamos sobre esto? Antes les pido que si yo me llego a emocionar mucho y no se me entiende cuando hablo, que alguien me levante la mano y me diga, por favor, un poquito más despacio, por favor, en neutro, no en argentino, porque me emociono y me pasa. Ahora bien, nosotros cuando abocamos el tema de la pornografía, en esta conferencia, yo quería que pudiéramos centrarnos un poquito más en el problema argumental más grande con el que nos vamos a chocar. Porque pareciera que nosotros, los que estamos en contra de este tipo de prácticas, no tenemos derecho a opinar. Y cuando hablamos sobre el tema de la pornografía, lo primero que aparece es la pornografía consentida. Y pareciera que todo está justificado en pos de la existencia de esta pornografía consentida. Entonces no importa si hay trata de personas en lo que es la pornografía, no importa si hay abuso sexual infantil, no importa si hay pornografía no consentida del tipo la deepfake o nudes que pasaron, independientemente de que no esté de acuerdo, ¿no? Pero nudes que eran para uso privado y que pasaron a ser algo público subido a una web donde lo puede ver cualquiera. Entonces, independientemente de que todos estos abusos ocurran, para los defensores de la pornografía está todo permitido porque existe un porcentaje de pornografía que ellos presentan como el mayoritario, pero ahora en un ratito vamos a ver que no es así, que justifica todo lo demás. Para poder entonces hablar un poquito mejor sobre este tema, lo que vamos a primero entender es las características del negocio de la pornografía, ¿no? El debate de la pornografía actual es muy distinto al que se dio entre pornógrafas y antipornógrafas en la década de los 70 en los Estados Unidos. Porque hoy la pornografía se distribuye por Internet. Esto hace que, por ejemplo, webs como Pornhub sean excelentes para tomar una muestra. Primero porque creo que todo el mundo, consumidores o no, la hemos visto nombrar en series, en películas, en boca de amigos o lo que fuera, ¿no?
Creo que es algo con lo que estamos muy familiarizados. Segundo, porque como bien dice acá, Pornhub es el 10º sitio más visitado del mundo, la tercera empresa de tecnología más importante a nivel social, y es más visitada que Facebook y YouTube, por ejemplo. Entonces, evidentemente, cuando digo más visitada que Facebook y YouTube, me refiero a que recibe más visitas diarias que Facebook y YouTube. O sea, hay mucho más flujo de Internet, de usuarios. Y, como les decía, ¿no? Esta es una excelente muestra de lo que es el mundillo de la pornografía. Ahora bien, ¿por qué nos importa esto? En primer lugar, porque la distribución por Internet mediante estas plataformas es muy difícil de frenar, ¿no? Ahora, mejor dicho, antes uno necesitaba tener un video, una revista pornográfica para poder consumir. Hoy, un niño de 11, 12 años, que es la edad promedio de iniciación en la pornografía, ¿no?, de los consumidores, se topa con la pornografía en anuncios, en un costadito de unos videos o algunos jueguitos que esté jugando, y así empieza el lamentable camino de deshumanización en torno a la pornografía, e incluso del mal aprendizaje sexual de los niños muchas veces. Ahora, ¿qué pasa con Pornhub? Dijimos, todo en la pornografía pareciera estar justificado gracias a que estos grandes señores de la pornografía tienen la pornografía consentida, que es algo bueno, que nos libera sexualmente, que nos hace súper bien, y que si a vos no te gusta sos un retrógrado, no tenés ninguna otra razón para estar en contra. Bueno, resulta ser que en 2020 Laila Mickelweit comenzó una demanda contra Pornhub, en realidad y contra Mingic, que es la empresa matriz de Pornhub, que se llamó Trafficking Hub. ¿Por qué ocurrió esto? Porque se empezaron a encontrar una serie de casos de abusos, trata, denuncias por pornografía no consentida como la deepfake y demás, alojados dentro de la web, que además estaban siendo monetizados con anuncios. Es decir, por ejemplo, el traficante sexual de una mujer subía el video de la mujer siendo abusada y recibía dinero a cambio de la revictimización de esa pobre mujer, o incluso a veces estos videos estaban subidos con los datos reales de la víctima. Entonces estaban a disposición de cualquiera, no solamente mostrando una y otra vez su violación, sino que además haciéndole un daño al honor tremendo, porque estaban sus datos personales reales ahí. Algunas de las notas de los casos que se encontraron: traficante sexual con cuenta verificada en Pornhub había monetizado el 35% de su contenido en la plataforma donde vendía videos en los cuales abusaba de una niña de 16 años. Víctima que había sido violada a los 12 años presentó una demanda contra Pornhub de $600 millones por los videos de sus violaciones que se encontraban aún subidos a la plataforma. La CBC descubrió casos de víctimas de violación menores de edad subidos a Pornhub. Internet Watch Foundation confirmó 118 casos de violación infantil subidos a Pornhub. O sea, fíjense que la verdad es que era bastante severa la cosa. Bueno, actualmente Pornhub tiene una demanda multimillonaria por todos estos casos. ¿Cuál fue el resultado? Hubo demasiado escándalo social y entonces los medios de procesamiento de pagos como Mastercard o PayPal decidieron dejar de trabajar con la plataforma de pornografía por el escándalo que generaba, la mala prensa. Como resultado, Pornhub, que había hecho caso omiso a todas las advertencias y denuncias de que este tipo de videos estaban subidos, una vez que estalla el escándalo mediático, decide bajar el 80% de su contenido de la web. ¿Por qué? Porque no podía asegurar que ese 80% de contenido no tuviera algún tipo de pornografía no consentida. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos de vuelta este gigante del mundo de la pornografía, 8 de cada 10 videos que estaban alojados en la web más famosa de la pornografía, más al alcance de los niños, de los jóvenes, era de pornografía no consentida. Y solamente 2 de pornografía consentida. Entonces, ¿esto qué nos tiene que decir a nosotros? Que tenemos que dejar de hablar de la pornografía consentida como si fuera la regla y tenemos que empezar a tratarla como la excepción, pero por lejos la excepción. Y que la regla, en realidad, cuando hablamos de pornografía, estamos hablando de abusos, de no consentimiento y de probablemente muchos hombres, mujeres y niños totalmente vulnerados. Yo me acerco mucho acá, siento que en algún momento me va a caer. Lupe Batallán se cae del escenario. Bien, entonces, eso es en cuanto a distribución.
nosotros en pornografía vamos a tener consumo, distribución y producción. Así que hablemos un poco de las productoras, porque vos podrías decirme, está bien, Pornhub tiene este problema en cuanto a la distribución, pero el resto de las productoras son lícitas. Bueno, tomemos el caso de Girls Do Porn, ¿no? Fue una productora que funcionó durante 11 años, con un ingreso de más de 17 millones de dólares, ¿no? Fue la número 20 más vista dentro de las productoras de Pornhub, tenía videos recontra remonetizados. ¿Cuál fue el problema de Girls Do Porn? ¿Por qué dejó de funcionar? Porque resulta que ellos es una productora norteamericana. Ellos contactaban a las mujeres por internet con anuncios de modelos fitness. Les decían que eran para ropa, para actividades, bla, bla. Les enviaban pasajes, las hacían viajar de un estado a otro y en el momento en el que llegaban a otro estado, lejos de su familia, les retenían los documentos. Con violencia o coerción, a veces incluso con el uso de drogas, las hacían firmar unos contratos que básicamente las comprometían a grabar contenido pornográfico a grabar contenido pornográfico y que si no lo hacían estarían incumpliendo una supuesta cláusula tremendamente abusiva que le costaría millones y millones de dólares que ellas no podían afrontar. De esa manera ellas terminaban metidas en una red de trata de las cuales no podían salir y terminaban grabando contenido sexual. Obviamente en este caso también lo que ocurrió, además de lo tortuoso de la situación, es que muchos de los videos se publicaban con los nombres reales de estas mujeres, con sus datos, con sus direcciones, e incluso cuando ellas, desesperadas, trataban con los dueños de Girls Do Porn para abandonar el negocio, se las amenazaba con mostrarles el contenido a sus familias. Entonces, por la vergüenza que generaba todo esto, esas mujeres seguían quedándose dentro de la red. Bueno, finalmente, por suerte, el calvario para estas mujeres terminó, los dueños fueron acusados, fueron sentenciados a prisión y a pagar una demanda cuantiosa y condenados, ¿no?, por el tráfico sexual de denuncias de por lo menos 22 mujeres. Esto nos abre otro problema, ¿no? Porque dijimos, pareciera ser que la trata dentro del mundo de la pornografía es una excepción. Sin embargo, tenemos algunos datos de los cuales tenemos que hacernos un poco más de amigos. Según datos del 2017 de la Organización Internacional del Trabajo, en ese momento había 40 millones de personas víctimas de esclavitud. De ellas, 25 millones eran para trabajo forzado y 15 millones para matrimonios forzados. En total, el 71% eran mujeres. Además, el 19% de las personas en situación de esclavitud para trabajo forzado, es decir, 4.8 millones, eran para explotación sexual. El 99% de esas víctimas eran mujeres y niñas. Y 1 de cada 5 víctimas de trata sexual son niños. O sea, cuando estamos hablando de pornografía y de explotación sexual, estamos hablando de que los principales vulnerables son las mujeres, pero también los niños. Otros que sabemos que, por ley, bajo ningún concepto pueden consentir este tipo de prácticas, porque estamos incurriendo en lo que es pornografía infantil. Tercero, y ese es el dato más importante, en todo ese mundo, ¿no?, de explotación sexual, la pornografía tiene un rol primordial, que es ser utilizada por los tratantes de personas y abusadores para preparar, capacitar o también conocido como ablandar a sus víctimas sobre lo que se espera de ellas. Es decir, en el momento en el que entran en el mundo de la explotación sexual mediante la trata, a partir de la pornografía, la víctima, que puede ser un niño, se va a figurar, ¿no?, qué es lo que los tratantes esperan que ella haga en una habitación con un adulto, por ejemplo. Entonces, fíjense, evidentemente tan buena la pornografía no es, si puedo utilizarla para mostrarle a un niño la situación de violencia que tiene que normalizar y que va a tener que vivir producto de la explotación. La pregunta es, ¿por qué los tratantes usan la pornografía como método para ablandar a sus víctimas? Bueno, porque el 88,2% de los 300 videos pornográficos más vistos, analizados por un grupo de investigadores, contenía violencia física y agresiones, que el 48,7% contenía violencia verbal. O sea, 9 de cada 10 y 1 de cada 2. Otro estudio encontró que entre los 269 videos más populares de Pornhub, el 40% de ellos contenía agresiones o violencia física visible y el 25% violencia verbal.
en otro estudio con base de más de 4.000 videos de Pornhub y Xvideos, o sea, fíjense cómo va subiendo la cantidad, ¿no? Se encontró que el 45,1% de Pornhub y el 35% de Xvideos exhibían violencia física y además que en el 97% de las escenas analizadas, la respuesta por parte de las víctimas, generalmente mujeres, era positiva o neutra. Esto también se constata en otros estudios. Esto quiere decir que solamente el 3% de los videos muestran algún tipo de respuesta negativa. Dame un minutito que voy a tomar agua. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mundo en el cual, no solamente por la trata, sino también este tipo de pornografía es la que consumen los niños habitualmente, ¿no? Dijimos, a partir de los 11, 12 años, cuando se empiezan a topar con la pornografía en Internet. Se les enseña a los niños que la pornografía es una representación real del sexo. De hecho, esto está constatado por muchos estudios donde los niños dicen que ellos creen que la pornografía es efectivamente algo real, que el sexo es así. Ahora bien, sabemos que las mujeres, en principio, somos seres humanos expuestos a un ciclo hormonal que nos puede hacer más o menos receptivas a cualquier tipo de interacción, no solamente sexual, ¿no? Y que a veces puede ser un momento propicio para hablar y el otro momento que no quiero ni que me hables, escóndete bajo una piedra y déjame ser gruñona con el mundo. Ahora, en este contexto, se le enseña a los niños que ellos pueden insultar o maltratar a una mujer y que la respuesta normal es que a ella no le importe o que eso la excite, lo atraiga más y pueda empezar una interacción sexual. O sea, nada más lejos de la realidad. Ahora, esa es la forma en la que la pornografía también le enseña a los chicos, dentro de la trata y fuera, a tratar con una mujer. Ahora bien, la industria, como decíamos, no tiene solamente todas estas barbaridades que estábamos nombrando, sino que también tiene algunas particularidades que hacen que si nos ponemos como una especie de abogado del diablo a tratar de seguirle un poquito el juego a los regulacionistas, vamos a ver que hay una posibilidad de mejora. Por ejemplo, para entender un poquito más la industria, tenemos que saber que la pornografía vende un producto y ese producto es el sexo. No, esto no es arte, no es una escena sencillamente sexual, sino que lo que nos van a vender, lo que nos van a monetizar, lo que nos van a hacer pagar con suscripciones, es el sexo que ya ha demostrado ser una excelente forma de vender el sexo mismo y cualquier otra cosa más. Por ejemplo, para que tengan una idea, dentro del marketing existe un tipo de campaña publicitaria que se llama porno chic, que consiste en erotizar las imágenes, pornificar las imágenes, para venderte, por ejemplo, un par de zapatillas. No, tenis, le dicen ustedes. O un auto, o una casa, o lo que fuera, una cerveza. Entonces, evidentemente el sexo es un vehículo excelente para poder vendernos cualquier tipo de cosa. Ni hablar si decíamos esta representación irreal que tiene que competir en algún punto con el sexo real, que sabemos que históricamente ha sido muchísimo más tentador que lo ficticio. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Que cuando nosotros estamos hablando de pornografía, si bien estamos hablando de la simulación en algún punto de un sexo fingido, también estamos hablando desde un punto personas que están teniendo sexo de verdad. Esto va a tener dos consecuencias. La del sexo de verdad la vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las consecuencias físicas que tienen este tipo de prácticas. Pero por otro lado, este sexo ficticio, este sexo comercial, ¿no? Tiene que ser mucho más llamativo y tiene que poder competir con el verdadero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hacemos para vender cualquier otro producto. Si yo te quiero vender unas zapatillas, unos tenis, te voy a poner una modelo fitness con unas piernas increíbles. Entonces, de manera que todas las mujeres que estamos acá, la vamos a ver y vamos a decir, yo quiero ser como ella. O sea, yo quiero ese cuerpazo. No importa que no me levante temprano para ir a hacer ejercicio, yo creo que si me compro esos tenis, voy a tener ese cuerpo. Me voy a ver de esa manera. No importa cuánto ejercicio haga, la gota de sudor va a ser perfecta. Con la pornografía pasa exactamente lo mismo. Fíjense que las escenas se van a repetir las veces que sean necesarias. Se van a buscar los sonidos perfectos, el ángulo perfecto, la luz perfecta, el gemido perfecto, ¿no? O sea, todo, no porque sea estéticamente lo más bonito, sino lo que consiga erotizar más a los consumidores y hacerlos presos de este círculo vicioso de querer consumir una y otra vez lo mismo. Ahora bien, esto tiene que, dijimos, ser tan tentador que haga que el consumidor de pornografía consuma pornografía y no quiera tener relaciones.
Independientemente de la postura moral que uno pueda tener con respecto al sexo, uno puede pensar, yo creo en el sexo, en el matrimonio, ¿no? Y no antes. Bueno, genial, fantástico. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que cuando nosotros hablamos en contra de la pornografía, le estamos hablando a gente que no tiene la misma concepción del sexo que nosotros. Entonces tenemos que mostrarles que la libertad sexual que se les vende a través de la pornografía tampoco es cierta. No los va a llevar a tener ni más sexo ni de mejor calidad. Todo lo contrario. A la larga los va a hacer mucho más infelices y los va a dejar más solos. Un dato interesante más sobre el producto del sexo, ¿no?, que vende la industria pornográfica, es que esta industria genera más de 97.000 millones de dólares, según datos del 2014, de ganancia anualmente en todo el mundo. O sea, se puede hacer muchísimo dinero. Además, como decíamos, esta industria que tiene que competir con lo real, tiene más una particularidad, y es que se ha encontrado a partir de los estudios científicos que si una persona ve un video sexual, tiene una X cantidad de excitación, podríamos decir, una reacción determinada. Ahora, si la persona pasa un rato y vuelve a ver ese mismo video, no tiene la misma reacción. Es decir, necesitamos constantemente novedad. Por el contrario, si agarramos la temática, le cambiamos los personajes, le modificamos un poquito la trama, ¿qué vamos a encontrar? Que las personas nuevamente, esto es una cuestión biológica, vuelven a tener un grado de excitación alto. ¿Qué hace esto? Bueno, que la pornografía constantemente necesite innovar, cambiar tramas, cambiar personajes. El problema es que llega un punto en el que la creatividad queda un poco corta, ¿no? Y entonces, evidentemente, las representaciones un poquito más realistas del sexo y dejan de tener tanto público. Dijimos, estamos hablando de páginas que son más visitadas que YouTube, que Facebook diariamente. Ahora bien, entonces, ¿qué va a empezar a pasar con con la industria pornográfica? Que va a tener que empezar a ampliar sus horizontes y empezar a explorar otro tipo de tramas, otro tipo de personajes que son considerados tabúes, delitos. Por ejemplo, tramas incestuosas, tramas de abuso sexual del docente, el profesor con la alumna, del novio de la hija con la madrastra de la hija, ¿no? O con la madre. Y otra cantidad de tramas que la verdad es que si nos ponemos a ahondar vamos a ver que nos suenan un montón. El novio con la hermana de la novia y demás. O sea, cosas que si nosotros vemos en noticias o nos lo cuentan, nos los contaran, ¿no? Diríamos, la verdad que esta situación me parece nefasta. Ahora, si la ponemos como una trama de una película pornográfica, cierra perfecto. ¿Datos sobre esto? Bueno, una investigación con base en más de 400 hombres consumidores de pornografía encontró que con el paso del tiempo el 47% comenzó a consumir otro tipo de pornografía que antes no le interesaba o que incluso consideraban desagradable. Es decir, en busca de la innovación, la pornografía lo que va haciendo es correr nuestro límite de lo que está bien. Porque todas estas tramas no es solamente ver pasivamente, es conseguir la excitación sexual, erotizarse, a partir de tramas que antes considerábamos que eran tremendamente desagradables. Y por otro lado, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, la industria pornográfica no tiene ley. O sea, nosotros podemos tratar de cambiarla, tratar de regularla o lo que quieran, pero lo cierto es que la industria pornográfica tiene sus propias reglas porque es enorme, multimillonaria, y la verdad es que hasta el día de hoy, cada vez que se ha tratado de regular para mejorar, la industria migra y se va a algún lugar donde no exista ese tipo de regulación. Ahora bien, incluso si tenemos en cuenta todo esto, hay que tener en cuenta una cosa más que es con la que arrancamos esta conversación, que dijimos, la pornografía consentida es la que termina legitimando a toda la pornografía en general y la que termina haciendo que invisibilicemos la pornografía no consentida. Esto tiene que ver con que el consentimiento dentro de la industria pornográfica tiene algunos problemas serios. En primer lugar, producto de las denuncias como Trafficking Hub, empezó a haber una demanda creciente, una preocupación creciente por parte de los consumidores de saber si el contenido que estaban viendo era efectivamente consentido o no. Bueno, ¿qué solución encontró la industria pornográfica? Dijo, vamos a grabar unas entrevistas de salida que consisten en hacer una especie de entrevista al actor porno y preguntarle si todo lo que vivió estaba bien, si lo hizo sentir cómodo,
si se sintió abusado o no, qué tal el clima de trabajo. En teoría, estas entrevistas, como bien su nombre lo dice, son de salida, o sea, terminamos la escena y luego grabamos la entrevista. El problema es que muchas veces esas entrevistas empiezan a adelantarse o incluso empiezan a tener coerción de fondo con amenazas de que no te voy a pagar si no contestas lo que yo quiero. Entonces realmente no terminan dando un resultado real. Por ejemplo, un actor porno dijo, no, esto es testimonial, fui severamente abusado en el set varias veces y tuve que decir ante la cámara al final que estaba bien. De hecho, una vez dije, no estoy bien, y me gritaron que no podía decir eso y que me pagaran. Obviamente, esto hace que tengan que cambiar los testimonios y fíjense que después vamos a encontrar que todas las entrevistas de salida hablan maravillas de la escena grabada y pareciera ser que los abusos no existen. Por otro lado, el consentimiento de la industria pornográfica es complicado porque se toma, a diferencia del resto del universo jurídico, como algo irrevocable y es un a todo o nada. Es decir, yo cuando voy a firmar cualquier otro contrato o comprometerme a lo que fuera, en primer lugar, mi consentimiento es limitado. Yo consiento el día de hoy a venir a darles esta conferencia con este PowerPoint detrás, en una duración de tantas horas. Me voy a quedar hasta el día de mañana en la ciudad, tipo pim, 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 les voy poniendo una serie de requisitos. Que yo haya consentido venir acá no quiere decir que yo consentía venir a sacarme la ropa y darle un show nudista entre todos ustedes, ¿no? Eso es lógico, nos pasa a todos. El consentimiento es limitado. Bueno, en la industria pornográfica esto no pasa. Cuando vos decís sí, dijiste sí a todo. Y en el momento en el que dijiste que sí, pareciera ser que no te puedes volver atrás. Cuando en el resto de los contratos, yo sí me puedo ir para atrás, me puedo volver para atrás. ¿Podré tener una sanción? Y sí, porque tal vez tenga un plazo para desistir o lo que fuera, pero puedo decir de pronto, no, ya no quiero hacer esto. Bueno, la pornografía no solamente no pasa así en lo que son los contratos, sino que incluso en los consumidores, en la sociedad, cada vez que aparecen este tipo de denuncias que tratan de visibilizar el hecho de que el consentimiento en la industria pornográfica está recontra, re mal entendido, la reacción social es, hubiera leído mejor el contrato. Mia Khalifa no leyó bien el contrato. Esta actriz no leyó bien el contrato. La verdad que nosotros nos vamos a hacer cargo. En vez de ver que hay alguien a quien le están cercenando totalmente sus derechos. Fíjense. Este es el testimonio de una actriz. Esperen que ahí se corta y no veo nada. Se los leo de acá. Si me dan 2 minutitos. No me dan 2 minutitos. Ahí está. No cargaba. Este es el testimonio de una actriz que consintió recibir latigazos para un film sexual. Lo que ella dice es, nunca antes había recibido una paliza como esa en mi vida. Tengo cicatrices permanentes en la parte posterior de mis muslos. Eran todas las cosas a las que había consentido, pero no sabía la brutalidad de lo que estaba a punto de sucederme hasta que estuve en ello. Porque recibió latigazos por más de 2 horas. O sea, sí, ella consintió recibir latigazos, pero no imaginó ni la duración ni la intensidad con la que estos actos iban a ser cometidos. Ahora bien, además de eso, tenemos una cuestión más con el consentimiento, que es que mientras las plataformas dicen que ellos verifican la edad y si el contenido fue consentido, lo cierto es que esto no es así. No pasa ni en Pornhub ni pasa en OnlyFans, por ejemplo. Lo que hacen estas plataformas es verificar la edad de la persona que se crea la cuenta, que no necesariamente es la edad de la persona que aparece en los videos que la cuenta sube. Si no, no hubieran podido pasar todos los casos como los que ya vimos. Y además de no verificar la edad, tampoco verifican que efectivamente las personas que estén dentro del video, ¿no?, que estén siendo filmadas, hayan consentido todas las prácticas o que ese video esté subido en la web. Entonces, evidentemente, hay algunos problemitas. Y quedó esto acá. Ahora bien, hay algo más que hay que tener en cuenta, porque nosotros vemos una serie de problemas y pareciera ser que la pobre industria pornográfica es lo mejor que pudo hacer. Y supongamos que yo soy una fiel creyente de que la industria pornográfica tiene un interés real en mejorar y en tener mejores condiciones para las personas que están dentro del mundo de la pornografía. Bueno, podemos comparar cómo se maneja con el sexo la industria hollywoodense. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando estamos hablando de sexo, por más que todas estas personas, ¿no?, los pro pornografía, la industria,
muchas veces las feministas, los liberales, quieran defender que es algo recontra legítimo, que si una persona quiere ganarse la vida con eso está perfecto, y que no es algo personal. Lo cierto es que por pocos requisitos que uno ponga, todos ponemos requisitos para tener o no relaciones con otro. Podemos agarrar al hombre o a la mujer más fácil del mundo en el día más de moral flexible, podríamos decir, de su vida. E incluso en ese día, esa persona va a decidir si se acuesta con este o no porque le cayó bien o porque no. Si se acuesta con este o con otro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuándo lo quiere hacer? ¿Dónde lo quiere hacer? Ahora, en la industria pornográfica pareciera ser que las personas no están obligadas a no tener que tener ningún tipo de requisito. Me cae mal no quiero trabajar con él, me hace sentir incómoda, tiene mal aliento, no está bien higienizado. Después habla mal de mí, digamos, todo ese tipo de problemas que nosotros podríamos tener con un compañero de trabajo. Lo que pasa es que acá la diferencia es que tener que tener relaciones sexuales con él. Ahora bien, dijimos, ¿cómo maneja esto la industria hollywoodense? Que muchas veces tenemos tipo las noticias, ¿no? De que los actores tenían que ser pareja en un film y no se llevaban bien. Y a pesar de que yo creo que Hollywood está cada vez más pornificado, ¿no? Sí, ellos a partir del 2020, producto de todas las demandas del Me Too y demás, empezaron a generar una serie de protocolos para tratar de evitar las denuncias y los escándalos. Este es un fragmento de un artículo de Infobae que justamente habla sobre la guía que Hollywood hizo para grabar escenas de sexo. Para los actores, filmar escenas de sexo puede ser un requisito de trabajo y uno bastante incómodo. Para que nadie vuelva a ser víctima de situaciones que fueron habituales en el pasado, los estudios contratan coordinadores de intimidad para que ayuden a los directores y artistas a navegar en estas escenas. De acuerdo a la nueva normativa, los coordinadores de intimidad tienen que revisar las llamadas prendas íntimas, que se utilizan para evitar el contacto entre los actores, y las barreras físicas utilizadas durante las simulaciones de sexo en pantalla, y estar familiarizados con la forma de ayudar a los directores a coreografiar las escenas de manera que puedan mantenerlas creíbles y artísticas sin sacrificar la dignidad o seguridad de los artistas intérpretes. ¿Esto quiere decir que yo avalo lo que hace Hollywood? No, la verdad es que me gustaría que las películas tuvieran menos escenas de sexo. Pero lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, una industria como Hollywood, que puede estar muy lejos de lo que yo creo, tiene ciertos requisitos porque entiende que estas escenas de sexo simulado, la verdad que no son algo cómodo para los actores. Ahora, la industria pornográfica, donde no tenemos sexo simulado, tenemos sexo real, tenemos dos personas que están teniendo sexo de verdad, bueno, ahí no se toma ningún tipo de requisito y pareciera que nada se puede mejorar. Evidentemente, si la industria quisiera mejorar, podría empezar a tomar ejemplos. O sea, si a mí se me ocurre esto investigando, que no tengo ni idea de la pornografía, vos me vas a decir que a la industria pornográfica no se le ocurrió que voy a poner un coordinador de intimidad si le interesará. Ahora bien, vamos a ver entonces los intentos de mejora, porque la industria pornográfica tuvo intentos de mejorar cosas. Gente que genuinamente pensó que las cosas se podían cambiar. California es la meca del sexo, de la pornografía en los Estados Unidos. Y en el 2014, producto de una serie de demandas de actores que se habían contagiado de HIV, impulsó una legislación para instituir el uso de condones dentro de los films pornográficos, ¿no? Para tratar de evitar la cantidad de contagios. Ahora, ¿cuál fue el problema? A la industria pornográfica no le gustó. Porque de hecho, si nos vamos a fijar exactamente en lo que son los films, entre el 17 y el 3% de los films, en el mejor caso y en el peor, no hay varios estudios que analizan esto, utilizan condones. El resto, evidentemente, 2 de cada 8 o incluso el 97% no muestran utilización de ningún tipo de método de barrera. Ahora bien, cuando el Estado logra ponerle un filtro a la industria dice, yo no quiero esto, no me interesa enseñar este tipo de precauciones, y migró a Miami, donde no había ningún tipo de regulación. ¿Qué terminó pasando? 2 años después, en 2016, California volvió atrás con su regulación para recuperar el negocio perdido producto del ingreso que generaba la pornografía, y bueno, se seguirán contagiando. ¿Cuál es el problema de esto? Que independientemente de cómo se traten a sí mismos los actores porno, evidentemente tienen una dignidad humana que nosotros podemos reconocer y que evidentemente el Estado debiera reconocer y debiera cuidar, independientemente de que ellos decidan exponerse a todo esto. Pero pareciera ser más importante la ganancia de la industria pornográfica que las vidas de estas personas que van a cargar con una enfermedad de transmisión sexual por el resto de sus vidas.
Para tener algún ejemplo, no, para tener algún recordatorio del tipo de cosas a las que están expuestos los actores porno cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, tenemos la gonorrea, que es bastante molesta, se cura, pero si no se trata, aumenta la posibilidad de contagio de VIH. La clamidia, que se cura, pero tiene riesgo de dejar infértil a las mujeres. La tricomoniasis, que se cura, pero si no se trata, aumenta la posibilidad de contagio de otras ITS, y ITS es lo mismo, infección de transmisión sexual, enfermedad de transmisión sexual. Herpes genital, que no se cura, pero existe tratamiento para aliviar los síntomas. Sífilis, que se cura, pero si no se trata puede ser mortal. Chancroide, que se cura. VIH, que no se cura, pero existe tratamiento y si no se trata es mortal. Y VPH, que no se cura y además puede generar cáncer. O sea, fíjense que evidentemente cuando hablamos de TSE no estamos hablando solamente de SIDA, estamos hablando de muchas infecciones de transmisión sexual que suelen venir juntas. O sea, generalmente los actores porno tienen más de una a lo largo de su vida. Afortunadamente la mayoría de ellos tienen enfermedades que se pueden curar. Y no todos, digamos la mayoría, enfermedades de por vida, pero hay un sector importante que incluso así padece estas enfermedades de por vida, ¿no? Ahora bien, decíamos que había una realidad y es que no se utilizan métodos, no se utilizan condones dentro de los films. Y fíjense, acá les pongo algunos datos de algunos estudios. Los artistas informan que deben trabajar sin condones para mantener el empleo. Y solo, como decíamos, entre un 17 y un 3% de los films porno muestran uso de preservativos. Por otro lado, también, para 2004, solo 2 de las 200 productoras de pornografía heterosexual ponían como requisito la utilización de condón en penetraciones anales y vaginales. Que incluso en ese caso, como requisito es bastante pobre, porque sabemos que, por ejemplo, el VIH se contagia a través de los fluidos o de la sangre, ¿no? Y, por ejemplo, si yo tengo alguna lesión en la boca y eso está en contacto con semen, lo cual sería tremendamente fácil en un caso de sexo oral, esa persona se puede contagiar si alguna de las dos está enferma, ¿no? Entonces, evidentemente, incluso ese requisito que es pobre, porque solamente 2 de 200, termina siendo insuficiente. Por otro lado, también otro estudio revela que las actrices seropositivas para VIH están permanentemente excluidas de participar en películas para adultos. Lo cual por un lado es bueno y por el otro no tan bueno. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente una persona que está enferma no puede estar en un lugar donde esté contagiando a otras. Fantástico. Ahora este es el único trabajo, entre comillas, donde te piden que vos informes tu estado de VIH y además te excluyen de trabajar ahí y esto aparentemente no se considera discriminatorio a contramano de cómo funcionan en el resto de los trabajos. Ahí evidentemente nos está fallando un poco la definición de trabajo en torno a la pornografía. Por otro lado, es importante remarcar que esta industria no se focaliza en lo que es la prevención del contagio de las enfermedades, sino que se focaliza en lo que es la detección temprana. Por ejemplo, el método que se utiliza para tratar de evitar la propagación de las enfermedades es hacer que, esto funciona en California y funciona acá también, se realizan pruebas cada 2 semanas los actores porno en busca de enfermedades, análisis de sangre. Estas pruebas tienen un valor de $139 a $258 que el intérprete debe pagar de su bolsillo en el estado de California. Son datos estos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que tanto la divulgación de los resultados, que es obligatoria, como la necesidad de pagar estas pruebas por parte del artista, son algo que está expresamente prohibida por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California. O sea, para todos los trabajos está prohibido, salvo para la pornografía. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que si, por ejemplo, yo tengo VIH, puedo estar en periodo de la ventana durante casi un año, ¿no? Aproximadamente un tiempo de un año, donde voy a contagiar, voy a estar enfermo y eso no va a saltar en ningún análisis de sangre. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a donar sangre, no solamente nos preguntan qué tipo de enfermedades tuvimos, nuestra edad, si consentimos si consentimos donar sangre, sino que también se nos pregunta, cualquiera que haya ido a donar voluntario o para alguien en específico, tipo de algunas conductas sexuales, cantidad de parejas que hemos tenido en el último año, si nos hicimos tatuajes, si nos hicimos perforaciones, si podríamos haber tenido cualquier otra conducta de riesgo, porque puede pasar que yo esté contagiado, que done sangre, y que esa sangre vaya a parar a una persona y la contagie porque eso no saltó en los registros. Entonces, cualquier mínima posibilidad de que yo esté contagiado
esa sangre se descarta. No importa que los registros después, que los análisis den que yo no estaba contagiado, porque es mejor prevenir que curar. Por otro lado, también dentro de la industria, sabemos que lo que es la ganancia del dinero dentro de la pornografía tiene distintas variaciones. No gana lo mismo un hombre que una mujer dentro de la industria porno, y hay algunas cosas que pueden darnos como un dinerito extra. Por ejemplo, se puede ganar entre un 10 y un 20% más dentro de la industria, y el beneficio está en la novedad de hacer algo que nunca se ha hecho. Es decir, a diferencia del resto de los trabajos, acá se prioriza ser inexperto. En una sociedad donde nos piden estar hipercapacitados para el resto de los trabajos, no sobrecapacitados, acá nos están pidiendo cosas nuevas. ¿Cuál es el problema? Que todos tenemos una primera cosa nueva para hacer, pero se nos van acabando y hay que empezar a probar cosas distintas, que pueden ser más riesgosas, con las que no estamos de acuerdo, pero que tienen como incentivo que nos van a pagar más. Además, se está priorizando que una persona no sepa qué es a lo que se va a enfrentar. Por ejemplo, si yo ya hice algo, sé cuáles son los resultados esperados, sé cómo eso me hace sentir. Ahora, si yo te voy a priorizar a vos que hagas cosas que nunca antes hiciste, y además en el plano sexual, donde dijimos una persona es tremendamente vulnerable, evidentemente hay mucha gente que se va a sentir mal. O sea, solamente hacer 2 más 2, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el mejor momento para una mujer dentro de la industria es entre los 22 y 26 años, donde podrá realizar unas 100 escenas por año. En la industria semiprofesional, en el peor escenario posible, una mujer permanece en la industria pornográfica de 1 a 3 meses. En un buen escenario estamos hablando de 5 a 6 meses. Y en uno excepcional, muy bueno, máximo 1 año. Es decir, esta industria, como ya vemos, entre las enfermedades, entre el agotar las primeras veces a una persona, en definitiva lo que termina haciendo es a sus trabajadores tratarlos como fusibles descartables. Ah, ¿ya estás contagiado? No me servís más, te descarto. Ah, ¿ya estás demasiado roto? ¿Se te acabaron las primeras cosas para hacer? Te descarto. Evidentemente no estamos hablando de una industria, de una actividad que haga más humana a la gente, sino que por el contrario, la trata como si fuera un objeto, la objetiviza. Y nosotros sabemos que filosóficamente el trabajo es lo que hace al hombre más hombre. Y esto lo podemos ver en distintos pensadores, pero también lo podemos ver en las definiciones, como por ejemplo de la Organización Internacional del Trabajo, que es súper progre, pero que en su definición de trabajo contempla que el trabajo tiene que ser una actividad que haga que el hombre sea pleno económica, socialmente, espiritualmente. Evidentemente, esto no va a ser. Ahora bien, quiero que veamos un poco las condiciones de vida en las que está una persona que está dentro de la pornografía. Porque la verdad esto es algo de lo que no se habla y pareciera ser que el consentimiento lo es todo, pero no vale lo mismo el consentimiento de una persona que está tremendamente vulnerada que el consentimiento de una... ¿Cómo se llama? De una persona que está en una situación de libertad, información, un juicio pleno y demás. Este estudio compara lo que es la realidad de las mujeres dentro de la industria pornográfica con la realidad de las mujeres que están fuera de la industria y que no tienen nada que ver. Y podemos ver lo siguiente. Estos son a partir, obviamente, de encuestas de la realidad de las mujeres. ¿Tenemos puntero? Ahí está. Las mujeres fuera de la industria pornográfica reportan un 13% de depresión, mientras que dentro de la industria pornográfica estamos hablando de casi el triple, 33%. Las mujeres fuera de la industria porno presentan un 36%, ¿no? Viven en situaciones de pobreza. Esto es del 50%, o sea, casi el doble dentro de la industria porno. O sea, 1 de cada 2. Las mujeres fuera de la industria, el 6% padece algún tipo de violencia doméstica. Dentro de la industria, 34%. O sea, sube estrepitosamente. Cuando hablamos de mujeres fuera de la industria pornográfica, el 9% reporta haber tenido sexo forzado durante la adultez en algún momento. Bueno, esa cifra dentro del mundo pornográfico estamos hablando de un 27%, es decir, 3 veces más. Finalmente, las mujeres fuera de la industria, el 13% reporta haber tenido sexo forzado antes de los 18 años, probablemente algún tipo de abuso sexual. Bueno, esa cifra para las mujeres dentro de la industria pornográfica es del 37%, casi el triple. ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, obviamente personas que han padecido violencia
y abusos y no han sido tratados de manera adecuada, tienen, y esto está reprobado por la ciencia, tienen mayor capacidad para negar su situación y disociarse de las realidades que les son adversas. Es una forma que tiene su psiquis de poder sobrellevar la situación que está viviendo. Esto que hace que estas personas tiendan a permitir, justificar y mantener este tipo de estilos de vida que los hacen más vulnerables, que los violentan constantemente. Entonces de ahí que muchas personas estén dentro del mundo de la pornografía y justifiquen su estancia dentro de esta industria. Por otro lado, obviamente cuando nosotros vemos los datos así, nos queda claro que una persona que está dentro de la industria pornográfica no es una persona libre. Porque lo primero, que para que haya libertad, tiene que haber una conciencia, tiene que haber un estado que me permita ejercer esas facultades y tiene que haber información. Si una persona tiene depresión, que es una enfermedad mental, vive en la pobreza, padece violencia doméstica y ha tenido algún tipo de abuso, evidentemente es una persona vulnerable que necesita ayuda y que obviamente va a tomar muchas muy malas decisiones. Pero eso no quiere decir que yo le puedo decir, vaya querido, arréglese solo y si quiere lastimarse, lastímese y yo lo aplaudo y digo que esto es libertad. Finalmente, les quiero mostrar algunos de los riesgos. Esto es un estudio científico en el cual se les preguntó a los artistas porno qué consideraban ellos que eran los riesgos a los que estaban expuestos por el simple hecho de estar dentro de la industria pornográfica. Y además de las enfermedades de transmisión sexual, encontramos uso de drogas como marihuana, metanfetamina, cocaína, valium y opiáceos, consumo de alcohol entre menores de 21 años, quemadura por uso de juguetes sexuales, cortadas y moretones, ser abofeteado en el set o que te tiren del cabello, asfixia, violencia en el set para actos simulados, heridas por inyecciones en el pene, depresión, suicidio, esquizofrenia, desorden bipolar, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, estrés, baja autoestima en general, adicción al sexo y mala imagen corporal. Obviamente acá falta, ¿no? Pero también es muerte, ¿no? Porque evidentemente si yo estoy sometido a un montón de estas situaciones, desde suicidio, enfermedades mentales, enfermedades de transmisión sexual que pueden ser mortales y demás, evidentemente también ese riesgo está. Bueno, hasta acá con esto. Primero que nada, quiero agradecerles por haberme escuchado. Espero que les haya servido muchísimo para poder dimensionar la situación en la que están las personas dentro de la industria. Y si yo consigo que ustedes se vayan de esta sala hoy entendiendo que la industria consentida es un mito y que realmente no existe, porque si nosotros evaluamos el consentimiento, las condiciones y todo el contenido de pornografía no consentida que hay dentro de la web, la verdad es que para mí fue ganancia. Además, les pido que toda esta información que yo les estoy dando el día de hoy, vayan y la difundan, porque yo no investigo para hacerles hermosas presentaciones de Canva, sino que investigo para que ustedes puedan utilizar esa información e ir a convencer a las personas que evidentemente justifican estas cosas. Si yo hubiera hecho esta presentación para entretenerlos, probablemente hubiéramos hablado de cosas más interesantes. La mayoría de acá, los que estamos acá somos creyentes, tenemos una cosmovisión en torno al sexo, del amor y qué sé yo, pero no les hablé de eso. Les hablé de las cosas que les interesan a las personas que justifican esta industria. Así que nada, espero que les sirva toda esta información, que la difundan. Y antes de terminar también les cuento que si les interesa, en lo que va del año va a salir mi libro sobre este tema, así que estén atentos. Dicho eso, muchas gracias.